He estado meditando, tengo varias otras cosas que decir aquí y quizá lo que voy a hacer es que hoy tal vez voy a llegar a la conclusión del que estudio en cuanto a Segunda de Crónicas 7:14 y mañana concluir el aspecto para el que igual quiero dedicar más tiempo, que es el demostrar cuál es el verdadero evangelio del reino, demostrándoselo no con palabras de un religioso, de un predicador que siempre quiere decir esto, sino que yendo una vez más haciendo uso de la inteligencia artificial, haciéndole preguntas acerca del evangelio a algo que no es religioso, a algo que no es almático, algo que es mecánico o técnico, que va a decir basada en evidencias las respuestas que da. Entonces eso voy a hacer mañana, para que de una vez lo anticipo. Los que estén pensando de que no hay que mezclar a Dios en religión y en política y todo lo demás, mañana me voy a dedicar a dar las definiciones que da la ciencia artificial, inteligencia artificial, y personajes de renombre que no se pueden considerar religiosos o sencillamente fanáticos, sino que son personas sumamente bien dotadas mentalmente. Pero hoy vamos a darle final entonces a Segunda de Crónicas 7:14. Ya vimos que la única forma de conseguir el requisito que Dios nos pone de si se humillare mi pueblo, que ya vimos que es la iglesia, los que en el cual mi nombre es invocado, y oraren, ya vimos que no es de pedirle que Dios haga lo que Él nos ha dicho que nosotros hagamos, que nosotros seamos los que administremos la tierra. Los cielos son los cielos de Dios y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Somos los mayordomos, los responsables de lo que pase aquí en la tierra. Se humillare, ¿qué es humillarse? Reconocer que hemos pecado. Poder verle a la cara otra vez, reconociendo que hemos fallado, que hemos sido malos administradores, etcétera, y pedirle el perdón. Y luego apartarnos de nuestros malos caminos. ¿Cuáles son malos caminos? Dijimos, todos los que no guían a establecer el reino de Dios y su justicia. Eso, entonces, que llegamos a la conclusión de que se humille todo el pueblo de Dios, todos los cristianos, es imposible. Me refiero, no vamos mientras estemos en este cuerpo de carne, mientras tengamos una mentalidad egocéntrica, egoísta, nunca vamos a llegar todos a tener una misma meta. Pero si por la misericordia de Dios, conforme estamos leyendo las Escrituras, algunos son redarguidos por el Espíritu Santo y se dan cuenta que lo que han estado enseñando y lo que han estado diciendo, que repitieron que alguien lo dijo y alguien lo dijo y alguien lo dijo, y que está en algunos libros, pero los escribieron otros hombres, y contraduce lo que escribió el Espíritu Santo, lo que fue inspirado por el Espíritu Santo. Y empiezan a decir, es cierto, tenemos que enseñar esta verdad de que el reino de Dios, justicia, paz y gozo se establece estableciendo gobernantes justos, porque cuando los justos gobiernan es cuando se manifiesta la paz en el pueblo y deja de gemir. Bien, entonces voy a hacerles una pregunta así, solo para que recapaciten, para que se dé cuenta que si somos congruentes con lo que decimos que creemos, lo manifestemos. Por ejemplo, mi pregunta es esta. Jesús comenzó su ministerio. Bueno, Juan le anunció que venía el Mesías, diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Luego, cuando Jesús comienza su ministerio, dice claramente, el tiempo se ha cumplido. Solo párese pensar eso. ¿Qué tiempo dice Jesús que se ha cumplido? Si Él es el cumplimiento de ese tiempo. No puede ser algo que todavía tenga que hacer en el futuro. Porque si no, dijo, el tiempo está casi por cumplirse o se va a cumplir más adelante. No, Él dijo, se ha cumplido, tiempo pasado. ¿Por qué se cumplió? Porque el Mesías prometido, la simiente de la mujer, el hijo de la promesa, el otro profeta como Moisés, el hijo de David que reinará para siempre, había llegado. El tiempo se había cumplido.
Y el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque ya el rey está aquí. Y va a poner las cosas en orden. Entonces, ¿qué fue lo que pidió? Arrepentíos. Que ya dijimos es, cambien su forma de pensar. Ya deje de pensar lo que oíste que fue dicho. Y empecemos a pensar en lo que Jesús, más lo que Jesús dijo. ¿Ven? Eso fue en lo que él decía. Arrepentirse. Y arrepentíos y creed el evangelio. Ahora viene la pregunta que le dije que quiero hacer. ¿Qué evangelio predicaba Jesús y luego envió a sus discípulos a predicar su evangelio? ¿Qué evangelio predicó Jesús? El evangelio del reino. Sí, pero fíjese, decimos el evangelio del reino. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es el evangelio del reino? ¿Cuál es la meta? ¿En qué consiste el evangelio del reino? Bueno, hay que salvar a las almas. Para esto Jesús murió y pagó el pecado de todos los hombres para que el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo conocemos nosotros ahora. Eso lo entendemos nosotros ahora. Pero como parte integral, parte de un proceso. Porque hay que nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. No ver y poder ver y poder entrar no significa que ya se vio y ya se entró. Nacer de nuevo no es la meta, es apenas el inicio. Es apenas la oportunidad de ver y entrar. Entonces, si a todos los que estaban esperándolo, todos los judíos que estaban esperando al Mesías y todo, el Señor llegó, entonces diríamos que ya todos se vieron y ya todos entraron. Y no fue así. Ya ve que los mismos discípulos les costaba entender y no le entendieron todo a Jesús. Entonces, ¿qué evangelio predicaron Jesús y los apóstoles? El evangelio del reino, sí, pero ¿en qué consiste el evangelio del reino? La salvación del alma. No, ese es nuestro problema. Mire usted las iglesias cristianas hoy en día. ¿Qué es lo que predican? Arrepientas y reciban a Cristo como Señor y Salvador. Fabuloso, es necesario, porque entonces van a poder ver. Y si quieren entrar al reino de Dios. El nacer de nuevo no es sinónimo de salvación. El nacer de nuevo es ser librado de la condenación del pecado, librado de la esclavitud al pecado, y ahora podemos escoger acercarnos con gratitud, con arrepentimiento al trono de la gracia de Dios y recibir misericordia para el oportuno socorro. Ahora ya no estamos atados por el pecado. Ahora sí queremos, pero desde luego nuestra alma está acostumbrada al pecado. Nuestra alma ya tiene un archivo que le llama bueno a todo lo que Dios llama malo y le llama malo a lo que Dios llama bueno. Entonces nos toca empezar a vaciar esa basura de información y empezar a ser transformados por medio de renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Y le vuelvo a hacer la pregunta, porque es necesario que use su lógica, no responda religiosamente. Razone. ¿Cómo podía predicar Jesús mismo? Crean en mí y serán salvos. Todo el que en mí cree, no, el que nace de nuevo, no. Él no andaba predicando nada de eso. Él fue el que dijo, le dijo a un hombre que se suponía conocer la ley, que se suponía conocer las escrituras. Le dijo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Él dice, ¿cómo es posible eso? Imagínese, el maestro no sabe cómo nacer de nuevo. Y entonces Jesús le dice, tú deberías de saberlo. Pero no lo sabía. ¿Por qué? Porque no habían entendido las escrituras. Como Pablo nos lo dice más adelante, que ninguno de los del llamado Antiguo Testamento, o sea, que ninguno antes de Cristo entendió el misterio escondido. Solo Cristo se lo vino a revelar a sus discípulos. Y hasta después de su resurrección, ya a través de los apóstoles, nos enseña a todo el mundo. Bueno, entonces, no predicaban evangelio de salvación. Bueno, si quiere salvación en cuanto a vida eterna.
Predicaban, claro, Jesús dijo que yo soy el camino, el que me tiene a mí tiene la vida eterna. Sí, pero no predicó cómo conseguirlo. Él estaban hablando del evangelio del reino. Lo que acompaña a esa pregunta de qué predicaban Jesús. ¿Qué evangelio predicaban Jesús y sus apóstoles que le interesara a los griegos, a los romanos, a los gentiles? Que venga un Mesías judío, bueno, pues es un gran gozo y un gran privilegio para los judíos. Pero ¿qué le importa a un romano que viene el Mesías judío? ¿Qué le importa al griego que viene el hijo de David? ¿Ah? Y todo eso. ¿Se da cuenta? Entonces ese no era el evangelio que predicaban. Ahora preguntémonos, ¿qué sí le interesaría a los romanos, a los griegos, a todas las personas que estaban ahí en esa tierra escuchando el evangelio que estaban predicando? ¿Qué predicaba Juan? ¿Qué predicaba Jesús? ¿Qué predicaban los discípulos? Predicaban un rey que venía a reinar, un gobierno que vendría a ser de bendición, de justicia para todos los que creyesen en ese rey. Eso, había romanos que estaban cansados de la locura de su César, de la locura de la bestia, porque la bestia era Nerón en ese entonces. Eso era un evangelio del reino, era como hacer una campaña política. Los reyes de Roma ya nos mostraron que son locos, que se creen Dios y que hacen todo esto y todas las demás cosas. Ya no soportamos todo esto. Queremos un rey que nos libere de todo esto. Y ese era el evangelio del reino, como lo voy a explicar mañana, en las buenas nuevas del reino. Ok, entonces, cuando Jesús resucita, ya con todo poder y autoridad, entonces ya se entiende, ya los discípulos comprenden claramente que el que vino es el Cristo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no del pueblo judío, del mundo, y que todo aquel que en él cree tiene perdón y vida eterna. Entonces, ¿por qué ahora se considera hasta malo hablar de política o decir que el reino de Dios es para que establecer gobernadores conforme al corazón de Dios, gobernadores que sean aprobados por Dios? Y eso está en la Biblia, las 6 condiciones que Dios pone para que los gobernantes sean aprobados por Él. Bueno, dado todo eso, llegamos entonces a que algunos de ustedes dirán, bueno, está bien pues, pero ¿qué vamos a hacer? No hay ningún candidato en el que confiemos que Él es el que vaya a ser, el que nos venga a establecer el reino de Dios. ¿Cómo vamos a poder elegir gobernantes justos? Y esa es una pregunta válida a la cual tenemos que prestarle atención. Comencemos en primer lugar por ser un poquito de conscientes, hacer conciencia. Ninguno de los candidatos que ha participado estaba en condiciones de rescatarnos, de rescatar a la nación. Volver a seguir batallando con los mismos, seguir creyéndole a los mismos, va a ser no lo mismo, va a ser peor. Porque mientras más pasa el tiempo, más nos hundimos en la corrupción. Entonces, para comenzar, borrón y cuenta nueva. Ya no por los mismos. Ya todos los que han figurado, aunque quedaran, vienen con la misma política. No conocen el evangelio del reino. Entonces ahí comienza la cosa. ¿Y cómo vamos a tener entonces personas que conozcan el evangelio del reino? Empezar a enseñar el reino de Dios y su justicia. Empezar nosotros, la iglesia, a proclamar el Rey Jesús. No Jesucito el Salvador, Jesucito el que nos consuela, el que nos bendice con esto y con lo otro, con lo que todo. No, Jesús el Rey y Señor, ante el cual toda rodilla se doblará. Pero ¿cuándo va a ser eso? Cuando nosotros llenemos la condición que Él puso. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia.
Es la iglesia la que tiene que enseñar el reino de Dios, las leyes de Dios, las únicas leyes justas. Y escúchenme ustedes, hermanos, que te dicen a políticos y todo lo demás, usen un poquito el sentido común, el raciocinio, mejor dicho, no el sentido común es lo que están usando, por eso que están haciendo lo que hacen todos. El raciocinio. ¿Cómo puede ser que dejemos que nuestros miembros de la congregación, que nuestros conciudadanos guatemaltecos, tengan que escoger entre gente mala, el menos peor, como siempre nos ha tocado? Aunque no fuera parte del evangelio, aunque no fuera una enseñanza bíblica, no nos dice la misma el raciocinio de que nos conviene más una persona que sí crea en Dios, que sí respete la vida, la libertad y la propiedad, los derechos inalienables dados por Dios, que sí tenga temor de ser ladrón, porque teme a Dios. ¿No nos conviene más eso? Entonces, ¿por qué no enseñárselo, aunque sea así, pues, para comenzar, a la iglesia? Y decirle, miren, mis ovejas, mis siervos, los que queramos llamarles, a nuestros hermanos que son igualitos que nosotros, no son inferiores ni superiores, decirles, miren, pensándolo bien, en lo que esperamos la venida del Señor, los que tienen esa creencia de que va a venir un rapto en algún momento, pensándolo bien, si tenemos que votar, porque es nuestra responsabilidad ciudadana, y si somos verdaderos siervos del rey, de reyes, tenemos que ser un ejemplo de ciudadanía también. Si vamos a tener que votar, es necesario que entonces al menos pensemos quiénes están más cerca de los principios de la palabra de Dios. No quien ofrece de trabajo y esto y lo otro. No. Sí, para comenzar, lo que estamos eligiendo es representantes. ¿De quién? De nosotros. A ver, ¿qué queremos nosotros? ¿En qué estamos de acuerdo todos nosotros? Que la casa se está cayendo. Sí, mire, eso lo tienen ustedes, que se les está cayendo la casa. A aquellos otros no se les está cayendo, no están de acuerdo con eso. Y empezamos con el montón de cosas egocéntricas, ¿verdad? Yo quiero para mí, porque eso es lo único que sabemos hacer cuando no entendemos nuestra mayordomía, nuestra responsabilidad de administrar los bienes de Dios. ¿En qué estamos de acuerdo? A ver, comenzamos por aquí. ¿Le gustaría poder salir de noche a la calle con seguridad de que no lo van a asaltar, de que no lo van a matar? Sí. Pero ¿quién va a conseguir eso? Bueno, pensemos, ¿habrá algún gobernante que tenga como meta buscar la seguridad de la nación? Eso es lo que queremos todos, y sin importar la denominación cristiana o si tenemos religión o no, todos queremos seguridad. Y para que eso se dé, obviamente tiene que haber justicia, porque como estamos ahorita, el mismo gobierno contrata a los matones para que armen el relajo que arman. Eso significa que necesitamos entonces personas justas. Y óigame, ¿dónde vamos a conseguir? Supuestamente donde más deberíamos conseguir personas justas es en la congregación, es en las iglesias, porque son personas que se asisten a una iglesia porque creen en Dios y porque le temen a Dios. Entonces por ahí comencemos. ¿Cuál es la fe? No la denominación, sino que la convicción de esa persona en cuanto a las cosas que la Biblia llama buenas. La familia dice que el que no sabe gobernar su casa no puede gobernar nada. Dice no puede gobernar la iglesia, pero obviamente está diciendo no puede gobernar su casa, no puede gobernar nada. Entonces, ¿cómo está su vida matrimonial? ¿Cómo es su vida familiar? Llena al menos los requisitos que sí creemos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué clase de hijos fueron? ¿Qué clase de padres son? Y preguntas así, de las que sí son cristianeses, pues vaya. Con las que no tienen ningún problema de pararse en el púlpito y decir, hay que buscar a una persona que respete la ley, que busque la justicia y la verdad, que respete a la familia, que respete a los niños, que respete la fe de todas las personas. Y empezar por lo básico, no empezar a pensar, ¿qué del trabajo? El trabajo es una responsabilidad, no es un derecho, y ningún gobierno va a terminar con la pobreza, porque Dios dejó escrito, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Cualquiera que vaya a acabar con la pobreza es superior a Dios.
¿No es suficiente? ¿No son elementos así sencillos? ¿No puede usted razonar? Deje su egoísmo. Olvídese de las cosas que tenemos que ganárnoslas nosotros con nuestro trabajo y todo lo demás. Pero busquemos lo que todos necesitamos. Seguridad, justicia. Esa es la función de un verdadero gobierno que nos represente. ¿Por qué? Porque yo no puedo agarrar la espada, yo no puedo agarrar la pistola y defenderme yo solo. Yo no puedo decir, este es un ladrón, ¡pam! Este es un narcotraficante. ¡Pam! No, no tenemos permiso de Dios para hacer justicia, porque la ira del hombre, la cólera que tenemos con todos estos malvados, no obra la justicia de Dios. Pero Él no nos dejó solos. Él dice, pongan a gobernantes que sean mis vengadores, que no en balde lleven la espada para castigar, matar a los burladores, violadores de los derechos inalienables. Entonces eso necesitamos. Eso, preguntémosle a cualquier candidato, ¿usted va a aplicar la pena capital? No, que ahora ya somos más desarrollados, ya podemos... No. Entonces no cuenta, porque la palabra de Dios no cambia. Y los gobernantes son electos para vengarnos. Ellos son los que tienen la responsabilidad de vengarnos. Entonces tenemos que ver que sean personas que sí vayan a matar, si es necesario, a los violadores de los derechos inalienables. Son cosas del bien común. Todo eso, desde luego, es fruto del reino de Dios. Justicia, paz y gozo es el fruto del reino de Dios. Entonces, por favor, estudien la Biblia. Mire, yo he puesto por pedacitos como sea, y lo tengo escrito en libros. Tengo el libro del misterio escondido, donde les demuestro con todos los textos en papel, en blanco y negro, que Israel no es el pueblo de Dios, es la iglesia. Que las bendiciones hechas a Abraham se cumplen en Cristo y su descendencia, que es la iglesia. Benditos los que te bendigan, malditos los que te maldigan, es para Cristo y su iglesia. Claro, los que están en la línea de genealogía de Abraham salieron beneficiados porque él le prometió a Abraham una nación, y es la de Israel. Eso sí no lo niego, y no puede nadie decirme que voy contra los israelitas. No. Los israelitas son una nación que Dios prometió, les prometió esa tierra. No tengo que estar viendo si son de esta que la otra. No, Dios prometió esa tierra, punto. Y se las entrega, y por eso es que la mantienen. Porque Dios lo dijo, no porque lo merezca Israel, no porque Israel sea más bueno que nadie, o sea santo, o el pueblo de Dios, no. Es porque Dios, que es justo y permanece fiel, aunque Israel es infiel en cuanto a Dios, pero lo sigue protegiendo. Ahora bien, la descendencia a la cual las promesas hechas a Abraham, familias serán bendecidas, naciones vendrán de ti, reyes vendrán de ti, no es con Israel, es con la iglesia. Estudie la Biblia, amado pastor, y dése cuenta, no es a Israel. Lea Gálatas 3:15, creo que es, donde dice claramente, las promesas hechas a Abraham se referían a su descendencia, uno, que es Cristo, y consecuentemente a la descendencia de Cristo, que es la iglesia. Dicho eso, entonces vendría lo que, pero es que mire, supongamos que es cierto. Le voy a dar el beneficio de la duda y voy a creer que es verdad lo que me está diciendo, pero la situación como está, aunque encontráramos a personas honorables que estuvieran dispuestas a correr, como está ya está secuestrado la judicial y todo lo demás, hacen fraude como que abierta y descaradamente comprobado que es un fraude, pero ahí está, ¿sí? Tiene toda la razón. Lo único que tengo que decir en defensa de eso es que hasta aquí no hemos obedecido a Dios. Porque cuando obedecemos a Dios y ya no miramos las circunstancias, entonces Dios puede legítimamente, respetando la autoridad que Él delegó y manteniéndose justo, intervenir en nuestro favor.
Recuérdense, tenemos ejemplo en la Biblia. Viene y le dice al pueblo cuando van a ya entrar a poseer la tierra, le dicen, ahí está Jericó, vayan y tómenla, ya se los entregué. Bueno, Jericó es la última, déjenme regresar. Cuando llegan a Canaán por primera vez, antes de poseerlo todo, viene y le dice, ahí está la tierra, ya se las entregué. Y van y envían 12 testigos, o 10 testigos, para ver la tierra que el Dios les está ofreciendo. ¿Y cuál es el mensaje que regresa a los testigos? Lo que vimos, mejor dicho, lo que Dios dijo, lo vimos, es verdad, es buena tierra, fluye leche y miel. Lo que es más, miren, aquí hay una prueba de la fruta que tienen, y traen un manojo de uvas con una vara entre dos y todo. Entonces están diciendo, lo que Dios dijo es verdad, solo que hay unas cosas que Dios no dijo. No dijo que hay gigantes en la tierra y no dijo que hay ciudades amuralladas. De hecho, cuando los vimos nos mirábamos como langostas, nos considerábamos como langostas ante ellos. ¿Se dan cuenta? Oyeron que lo que Dios dijo es verdad, pero vieron cosas que Dios no dijo. Y si Dios no las dijo, ¿por qué no las dijo? Porque no importa. Cuando Dios dice, ya se los entregué, ya se los entregué. No los he entregado. Ahí están los gigantes. ¿Y qué hacen? Se vuelven atrás y toda la congregación murmura y todos los demás. Eran 12 y solo 2 dicen, si Dios nos los está entregando, nos los comeremos como pan. Su apoyo no está con ellos, sino con nosotros está. Pero no les hacen caso a los 2. La mayoría de la democracia nunca hace el bien. Es la peor clase de gobierno que existe, la democracia. Porque el montón de miedosos son los que deciden. Le pasó con Gedeón. Gedeón Dios le habla, Dios le hace ver a Gedeón que él puede librar a la tierra. Y Gedeón va con su ejército. Poquito su ejército porque solo son 32,000. Pero son poquitos porque van a enfrentar a más de 60, 70,000. Pero de todos modos le está haciendo caso a Dios y va. Y cuando llegan le dice Dios, ¿sabes qué? Dile a todos los que tengan miedo que se vayan. Y se van 22,000. Mire cómo obra Dios, para que se dé cuenta de lo que le estoy tratando de decir. Ahorita podemos conseguir a 22,000 ciudadanos que griten con nosotros, fuera Arévalo, y vamos a votar por él. Pero a la hora de la hora, hay 22,000 que van con nosotros. Son unos miedosos. Van con nosotros, pero no dicen nada. Y Dios dice, no. Cuando miren al enemigo, cuando miren la otra espada, van a descorazonar a los que vienen a pelear. Que los cobardes se vayan. Y se queda con 10,000. Y le dice Dios, oye, todavía son muchos. Porque si los ganan así, van a pensar que fue porque esos son los traidores de la película. No se van a dar cuenta que es por mi misericordia. Así que mándalos a tomar agua. Los que los venza la sed y pongan su espada o su lanza por un lado y se inclinen sobre el agua a tomar agua, esos quítalos. Los que tienen la misma sed, pero siguen conscientes que están en campo de guerra, en territorio de guerra, y mantienen su lanza o su espada en una mano, solo doblan la rodilla, no están perdiendo la conciencia donde están, y traen el agua a su boca como el perro lame las aguas. Esos son los que van contigo, 300. ¿Y qué? Viene y Dios le dice que lo que va a hacer ahora es algo diferente. Y le dice a Gedeón, si todavía no estás muy seguro, desciende, acércate al campamento de los enemigos. Ya Gedeón aprendió a creerle a Dios. Recuérdense que ya ha pasado muchas experiencias ya. Y se acerca. Y oye que los enemigos dicen, tuve un sueño y venía un pan de levadura, un pan que botó todo el campamento nuestro campamento y nos derribó. Y le dicen, esa es la espada de Gedeón. Dios nos ha entregado a Gedeón.
Y entonces Gedeón ya se regresa. Pero fíjese, cientos, miles de enemigos, solo 300. Pero Dios les dio una palabra y se la creyeron. Y entonces van y ni siquiera usan la espada allí, porque tienen que poner una antorcha en una mano y una trompeta en la otra mano. No tienen una mano para la espada, pero le hacen caso a Dios y con la antorcha y con la trompeta hacen lo que Dios dice y Dios les da la victoria. Tienen que pelear. Porque cuando sale huyendo el enemigo y todo, entonces ya sueltan la antorcha y agarran la espada y lo siguen. Y los miedosos, ahora escúchenme, miedosos sinceros, porque sí querían salvar al pueblo, pero como no tenían el entendimiento de la palabra, no tenían la fe de que cuando Dios dice algo, eso es lo que va a pasar sin importar las apariencias ni las circunstancias. Y por eso tenían miedo, porque miraban con sus ojos humanos. 32,000 contra 100,000 es un desastre. Pero que se dan cuenta que sí está Gedeón y los 300 están ganando, salen de sus escondites, de sus lugares donde se habían ido a refugiar y los acompañan en la batalla y los persiguen hasta que acaban con los enemigos. Regresemos al que dice, ya les entregué la tierra. Y dice, hay gigantes, hay murallas. Entonces, ¿qué pasa? Le dice Dios, ok, regrésalos al desierto, a que le den vuelta al desierto por 40 años, que es una generación. Y mueren todos los que dijeron no podemos. Solo quedan Josué y Caleb de los espías. Regresa a la siguiente generación, a las mismas murallas, a los mismos gigantes, pero esta vez obedecen a Dios. Y Dios les da la victoria. Sí hubo fraude chuco, descarado, todo lo que sea. Y otra vez ellos piensan que lo van a hacer. Ya están pensando traer a Blanca Alfaro y a todos los que tienen en el extranjero, todos esos malvados traidores de la patria. Y tienen planeando cómo van a hacer el fraude. Sí, pero la iglesia todavía no ha obedecido a Dios. Está viendo los gigantes de imposibilidad, las murallas de la corrupción, y tiene miedo. Pero lo lindo del caso es que no necesitamos a todos los miedosos. Con los 300 que crean que cuando Dios dice, ya lo entregué, ya lo entregó, basta. Así que esta segunda generación va a enfrentar las mismas adversidades que sus padres no quisieron. Y toman la ciudad y ganan la batalla. Hay muchos ejemplos como este. Cuando Dios dice, vayan y posean esas puertas, es de ir y poseerlas. Ahora preguntemos, ¿está diciéndonos Dios al pueblo que invoca su nombre, a los que nos humillemos y reconozcamos nuestro pecado, nuestra mala mayordomía, y aceptemos que somos los que Dios ha dado la autoridad en la tierra? Por lo tanto, si nosotros no hacemos lo que debemos hacer, Él no tiene que respaldar, porque Él no va a respaldar el miedo. El miedo es lo opuesto de la fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve positivo. Miedo es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve negativo. Entonces Dios no va a apoyar una fe negativa. Dios va a apoyar una fe con obras. Creemos que Dios nos puede dar la victoria jugando las reglas. Porque la guerra que hacían los judíos era con las mismas espadas, era con los mismos caballos, escudos, todo era igual. Estaban en las mismas reglas, en la misma jugada. Pero unos iban, como dijo David a Goliat. Tú vienes a mí con armas y con todo lo demás. Yo vengo en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que estamos esperando. Y recuérdese, Dios no va a hacer nada mientras nosotros no abramos la puerta de la autoridad yendo nosotros al frente. Así que quiero solo concluir eso que les mencioné. Bueno, déjenme leerle algunos de los textos que pasaría de lo que yo confío que debemos de entender. En el Salmo 2, los versículos de 7 al 9, es un salmo profético de Jesús, de Cristo. Dice así, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy.
pídeme y te daré por herencia las naciones. No dice el cielo, dice las naciones. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Ahora note lo que sigue. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¡Uy, qué ira, qué maldad, qué dolor! Espera, estamos hablando de Dios. ¿No nos ha enseñado Él en su palabra lo que significa que el alfarero destruya la obra? Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 10. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Se recuerda que 3 veces le dijo Dios a Moisés: apártate de Israel, los voy a destruir y haré de ti una nación más grande y más fuerte. Cuando Dios deshace es para rehacer algo mejor. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros ciudadanos, como este alfarero, o casa de Israel. Dice aquí desde luego, porque está en la fraseología, pero no podrá ser de Guatemala. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. ¡Guau! Un Dios tan temeroso y tan malo. No malo, sino que tan duro. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Si dejáramos de ser esos irresponsables, esos miedosos, esos que miramos los gigantes de la corrupción, los muros de la maldad que nos impiden llegar a tener un reino justo, y le creyéramos a Dios que las puertas del Hades, que son todos esos gobiernos corruptos, no prevalecerán contra la iglesia de Cristo cuando dejamos que Él sea la cabeza y nosotros el cuerpo. Ahorita hay muchas cabezas. Perdónenme, amados hermanos, ustedes que sinceramente quieren hacer algo por Guatemala. Sé que su corazón arde como el de miles de nosotros, millones de nosotros que queremos lo bueno. Pero, por favor, entiendan, usted solo que aspira a ser el presidente, usted no va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque mientras estemos esperando una cabeza humana, mientras estemos esperando un líder que nos salve, estamos desechando al legítimo heredero, al legítimo rey, al legítimo que Dios ya le dio las naciones por herencia. Entonces, ¿qué hacemos? Seamos cuerpo, no seamos cabeza. Eso significa que tenemos que trabajar en equipo. Así lo pensamos hacer. No, pero aún estamos tan mal que el mismo pueblo está esperando a ver quién es el presidente y no se para a meditar que lo que tenemos que detener cuanto antes es a los diputados. Tenemos que demandar que nos permitan elegir diputados por nombre para poner a nuestros representantes. Es el Congreso el 1000 veces más importante que la presidencia. Eso tenemos que enseñarlo también en nuestras congregaciones, para que la gente se preocupe de ver la calidad de vida de los candidatos a diputados más que la del presidente, de los dos por el estilo. Dice: pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz,
me arrepentiré del bien que había determinado hacer. ¿Ven? No se puede jugar con Dios. Y Dios está dispuesto a destruir lo que tenga que destruir para poder reedificar una nación justa. Como hizo Bukele. Tenemos el ejemplo ahí a la puerta, a la vecindad. Como está tratando de hacer Milei, como está tratando de hacer Donald Trump otra vez. En fin, en conclusión, arrepintámonos de haber desechado por tanto tiempo la verdad de la palabra de Dios, el evangelio del reino. Arrepintámonos con relación a la identidad de su pueblo, de haber estado ahí sí que idolatrando, porque era un ídolo, a Israel, poniéndola que es la razón de nuestras bendiciones y todo lo demás. No, es la misericordia de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Arrepintámonos con relación a la mayordomía de su propiedad. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y nosotros sus mayordomos, bien, gracias, en otro lado. Arrepintámonos con relación a la promesa de poseer las puertas de sus enemigos. Él nos dijo que vayamos y poseamos las puertas de sus enemigos. Y no le estamos haciendo caso, igual que todos los ejemplos negativos. Y Pablo nos dijo que miráramos lo que estaba escrito para Israel, porque es ejemplo para nosotros, para que no cometamos los mismos errores. Arrepintámonos con relación a presentar un evangelio de derrota y de escape, en lugar de presentar un evangelio del reino victorioso. Oremos por luz y entendimiento para comprender y enseñar los requisitos para elegir gobernantes. Los 10 principios también, para entender los 10 principios a seguir para tener una nación libre y próspera. Ambas cosas están en la Biblia. Yo las tengo escritas en mi libro, Fundamentos de Gobierno, del que he estado enseñando. Y ya no descuidemos la institución del Estado, pues Dios dice que esta también es su servidor, que esta también es para su servicio. ¿Va a ir usted en contra y va usted a despreciar algo que Dios dice que es para su servicio? Entonces, esa es la esencia de: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ya no pidiéndome que yo actúe, sino que pidiéndome perdón por no actuar, y buscaren mi rostro, ya no se me escondieran, me miraran a la cara diciéndome: perdóname, no te había obedecido, no me había dado cuenta que me estaba escondiendo en mi religión, en mi denominación, en lo que dicen mis pastores, en lo que dice alguien, y no te escuchaba a ti. Perdóname. Y se apartaron de sus malos caminos. No he estado caminando en establecer tu reino. Y los pasos a dar en el camino de Jehová es buscar justicia y juicio. Tenemos que empezar a enseñar justicia a nuestros hijos, a nuestros miembros de la congregación, a nuestros ciudadanos. Y tenemos que empezar a buscar personas justas conforme a la justicia de Dios. Ese es el camino de Jehová. Entonces, Él lo dirá desde los cielos. Y no importa el fraude que estén tramando, no importa todas las maldades que estos malnacidos están planeando, Dios nos dará la victoria cuando nos humillemos y nos volvamos a su palabra. Amén. Lo dejo ahí.